paso a presentar a Rafael Zulaika Ruiz, que es actualmente director del Museo de Máquina Herramienta en Elgoibar, Guipúzcoa, pero que previamente ha trabajado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el Museo Naval, ahora se llama Museo Marítimo Vasco, Donostiarra, que es de la Diputación, ha sido también director del Museo San Telmo, que es Museo Municipal Donostiarra, pero bueno, tiene una entidad más. En Guipúzcoa no hay un museo provincial como hay en otros sitios y San Telmo en cierta medida cumple esa función y ha sido, que es en lo que se va a centrar, en director del Museo Vasco de Bayona, no de Bayona de Galicia, Bayona de Francia, es decir, del País Vasco, pero de Francia, y es un museo labellisé Musée de France, es decir, tiene una categoría de museo de Francia que supone que el Ministerio de Cultura francés le reconoce un cierto carácter y por tanto se ajusta también a esa legislación. Y es un poco culpa mía porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y recuerdo que ya hace muchos años cuando estaba trabajando en este Museo de Bayona, realizaron una cosa que a mí me llamó la atención. Fue la revisión de todos los fondos, de todos los bienes patrimoniales, una revisión decenal, él nos lo contará mejor, que por ley estos museos de Francia tienen que cumplir una revisión para comprobar que siguen manteniendo todos esos bienes que adquirieron, que no se han perdido, que no se han estropeado irremediablemente, qué nuevas adquisiciones se han hecho y si yo lo entendí bien, eso nos lo va a contar, ahí también está la oportunidad de que algunos de esos bienes, por los motivos que sean, queden enajenados al INE. Y es por eso que creo que va a ser interesante la intervención de Rafa, porque además de haber trabajado años en el Museo Vasco de Bayona, ha trabajado en otros museos y por tanto tiene una experiencia laboral muy amplia y muy variada. Y es lo que creo que va a servir para contrastar, ¿no? Porque después ya nos hablará Maya de las diferentes legislaciones, ¿no? Porque bueno, la legislación española, la francesa no son las mismas, pero hay algunos aspectos bastante comunes. Y sin más, le dejo paso a Rafa. Es que ricasco, Xavier, creo que se oye, ¿eh? Si me lo puede confirmar y se ve. Nieves, Sí, todo sin problema, Rafael. de acuerdo, vale. Entonces, bueno, pues un saludo a todas, a todos y evidentemente el agradecimiento a las y los organizadores y fundamentalmente, bueno, les han Rafael, representado un Marta. momento. Bueno, Ricasco. no me voy a extender con los agradecimientos, pero sí hacer una mención o recoger, por ejemplo, lo que decía Marta, una palabra clave para mí que es la de perspectivas, porque en el título del webinar tenemos problemas y oportunidades, pero además de ello vamos a pensar en perspectivas. Y Xavier, tú subrayabas también el interés de que esto sea o termine con una reflexión colaborativa, ¿no? Así que voy a intentar hacer mi aportación. Y escuchando a Joaquín, sobre todo en su primera presentación, bueno, pues ya veo las razones de la invitación al webinario, que puede ser la de aportar otra realidad, la realidad de Francia. Mis intenciones, esperando que se vea bien, son introducir o presentar muy brevemente, por encima, el Museo Vasco y de Historia de Bayona, donde efectivamente cubrí una etapa de 11 años. El marco legislativo francés, pero una mención a Quebec, ya diré por qué, y una mención a luego voy a entrar en cosas muy prácticas, se refiere a la radiación, pero es el equivalente, vamos a decir, del expurgo, modalidades, criterios, ese recollement, efectivamente, vamos a vincularlo al expurgo, pero diremos que el expurgo sería un resultado. Esto sería más un cotejo, un trabajo de revisión, lo has dicho tú, Xavier, en el Museo Vasco de Bayona, por recollement, fases posteriores, bueno, aprendizaje, etcétera, y a modo de aportaciones para esa reflexión compartida terminaré apuntando unas cosillas. Bien, el Museo Basque de Bayona, y ahí tenéis la referencia de su página web, musée-basque.com, es lo que llamaríamos un museo de sociedad, es decir, un museo interdisciplinar donde
prima, sí, yo creo que, digamos, sobre todo la etnografía, pero también hay arqueología, historia y bellas artes, y un fondo documental muy importante. ¿eh? Eh, eh, bueno, Bayona, quizá conviene decirlo, Bayona se sitúa en el sur del País Vasco francés como San Sebastián es un vasco español. Por eso nos llamamos País Vasco. Bayona está vinculado bueno, geográficamente hablando y como una mancomunidad a Biarritz, que quizás es más conocido también, y se considera Bayona, digo, dos capitales, dos cosas. La capital del País Vasco Norte o francés y también la capital histórica del chocolate, a tener en cuenta para una posible visita. Bueno, quería comenzar presentando la página web en lo que tiene de, ya veis que desde un primer momento se habla ahí, bueno, perdón, no lo he dicho, pero Xavier me conoce muy bien y sabe de mi carácter francófilo, vamos a decir, pero digamos, he tomado la decisión estratégica de presentar diapositivas que están en francés, pero aseguro, en fin, apuesto lo que sea, a que cualquier persona que no sea francófona va a poder seguir, por supuesto, por lo que se comente o por mi parte, y también viendo ahí las palabras clave, las palabras que van a ir apareciendo, que voy a ir yo señalando en la pantalla, porque salvo justamente recollement, por ejemplo, recollement, pues el resto prácticamente del vocabulario que está ahí lo compartimos entre la lengua española o castellana y francesa, o sea que no va a haber problema, creo. Quería presentar entonces este pantallazo de la página web por lo que tiene de mostrar claramente por parte institucional, por parte del museo, en qué consiste esta misión, esta tarea. Y ahí ya veis que dice le recollement, bueno, la revisión, vamos a decir, y en qué consiste. Podemos detallar un poquito más. Quiero decir también que este texto está escrito en primera persona, es decir, se hizo de manera participativa con la persona responsable de esta tarea, allí en el equipo del museo, y ella es en este caso una mujer, ella es la que escribe aquí en qué consiste, qué tipos de colecciones son a las que se refiere y existe o cuál es la metodología para llevar a cabo adecuadamente esta misión. Así que recordando como decía que recollement lo vamos a traducir por cotejo o comprobación o revisión, incluso me gusta lo de revisión, pensándolo ahora por re y visión, ¿no? Mirar dos veces. Vamos a mirar una vez, o la primera mirada fue la del inventario, el registro de esas colecciones, la segunda es volver a mirar y a constatar efectivamente si siguen allí y en qué estado están. Así que esa revisión, cotejo o comprobación es la tarea de recollement de los museos de Francia. Bien, hay un marco, habiendo escuchado atentamente a Joaquín, hay un marco legislativo. Sí quiero señalar, bueno, pues que hay unos museos, como ocurre en cualquier digamos, sistema de museos, o lo sea sistema o no, cualquier geografía o territorio museal, digamos, en un sentido amplio, pues hay museos tractores, hay museos que podemos considerar locomotora, ¿no? Y el MUCEM, también otra referencia a conservar, que es un museo de civilización que tiene que ver con lo que es el área mediterránea y por lo tanto multicultural, etcétera, etcétera, pues hizo un buen trabajo o está haciendo desde su inicio un buen trabajo reflexivo, será una palabra que escuchéis de nuevo antes del final de mi presentación, y también la FEMS, que es la Federación de Ecomuseos de Sociedad en Francia. Cécile Gaury, que es la autora de esta presentación, de la que he extraído esta diapositiva y la siguiente, es una colega a la que no tengo todavía el placer de conocer, que trabaja, pero me resulta muy curioso, por eso lo digo, en el Museo de la Cuchillería. Como yo estoy en el de la máquina herramienta, pues ella en el Museo de la Cuchillería en Thiers, que está muy al norte de Francia, y tengo mucha curiosidad en poder compartir y charlar con ella algunas cosas. Bueno, se le debe a ella, a su trabajo, este
esquema de lo que sería el procedimiento administrativo vinculado a bueno, pues el trabajo, lo veis ahí en el centro, la radiación. La radiación sería lo que, no el recolomón, que sería la revisión, y la radiación lo que sería es la consecuencia de esa revisión ya como tal expurgo, desclasificación o expurgo. Entonces, bueno, más que detallarlo ahora, simplemente que veáis la complejidad del sistema, porque luego lo vamos a ver con algunos ejemplos que me ha parecido mucho más adecuado hacerlo así, ¿no? Entonces, yo aquí, marco legislativo, sí, hay fundamentalmente en Francia dos elementos positivos, la ley de 4 de enero de Francia, luego el Código de Patrimonio. Lo referido al Código de Patrimonio, lo que va a hablar ya es en el apartado de, ojo, Código de Patrimonio, en el que hay un título vinculado a las colecciones de museos de Francia, como se ve ahí, y en concreto a las adquisiciones. Por supuesto, se subraya el carácter interés y por lo tanto el control de instancias científicas a la hora de adquirir patrimonio museal, y la inscripción en inventario, etcétera, etcétera. Y ahí ya está incluido, en su actualización, está incluido en la segunda línea que veis en amarillo, destacada en amarillo, está incluido ese recolomón, esa revisión decenal. Bueno, también dice que son la inhabilidad del patrimonio, es decir, son prescriptibles, etcétera, etcétera. Volveremos a ello. Hablaba de mi francofilia, digamos, y voy a hacer una referencia al mundo o al universo casi de la francofonía, porque la francofonía es todos aquellos lugares, países, territorios, pueblos, culturas que comparten con Francia, con la metrópoli, digamos, la lengua, la cultura francesa, la historia casi también de Francia, ¿no? Y a mí me interesa más casi la francofonía que el propio Estado francés, y sobre todo en la actualidad. Entonces, en Quebec, donde yo creo que hay una museología, sobre todo una museología, pero también una museografía muy avanzada, sobre todo en museos que tienen que ver con esta tipología del museo de sociedad, curiosamente, no sé, por contraste, resulta que el expurgo, incluso la eliminación, lo que llaman ahí la alienación del patrimonio, no está prohibido, ni en museos privados, pero ni siquiera tampoco en museos públicos. Lo que sí hay es un procedimiento muy claro. Veis ahí que he destacado en amarillo la palabra prudencia, los principios deontológicos con los que se debe obrar, un consejo, comité experto, digamos, ad hoc, y volveré a ello también una estrategia de comunicación. Bien, y como hemos hablado de ontología, desde luego hay que hablar o citar al ICOM, el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, algunos, supongo, muchas, quizá de los participantes y las participantes pues son miembros de ICOM, ICOM España o alguno de sus comités, etcétera, que está justo a punto de finalizar el proceso de revisión del código, de su propio código deontológico. Por parte, bueno, se ha creado un comité específico también y hay una participación libre para ello, ¿no? Y en esta nueva revisión, o ya incluso en la edición actual del Código de Ontología de ICOM, se habla de la baja de colecciones. He subrayado, como veis ahí en la primera columna izquierda abajo, no puede ir, esa baja no puede ir en detrimento alguno de la emisión de interés público, incumbe siempre al órgano rector, es decir, el paralelo con las decisiones. Hay que adoptar una política, es decir, tiene que haber una reflexión previa, tiene que llevar a cabo desde de esos criterios, bueno, a modos de gestión, a una estrategia, realmente son decisiones estratégicas, hay que llevar un registro completo y
en mi experiencia en museos sí que he tenido a veces confrontaciones, en fin, muchísimo más, por supuesto, trabajo amigable y de plena confianza con otro tipo de responsables, personas responsables en el equipo, pues por ejemplo, con temas de lo que puede ser gerencia, contabilidad, etcétera, ¿no? Es decir, más cerca de lo que son el business en el sentido de el presupuesto, los gastos, los ingresos, etcétera, ¿no? Y entonces es verdad, incluso por parte de personas en responsabilidades de tutela, de decisión, se puede pensar, uy, ahí va, si resulta que estos bienes son también, pueden ser activos realizables, es decir, pueden ser activos que se pueden convertir en ingreso, en pecuniario, entonces pueden ser interesantes. Bueno, no es la orientación que el ICOM en fin, propone, vamos a decir. Perdón. Y yendo a varios ejemplos ya prácticos de lo que ocurre en Francia, con este Recollement décennal, esa revisión decenal del inventario y de las colecciones. A ver, Francia tiene muchas cosas buenas, otras regulares, alguna mala. Es muy buena, yo creo, en tutela, control, pero también en dotar de instrumentos, herramientas, y por eso quería presentar este Vademecum simplemente por encima. Pero desde el recordatorio de los textos, la definición, luego ya la necesidad de una planificación, la necesidad de un plan de revisión decenal, proceder por evaluando la progresión, etcétera, etcétera, el reparto de tareas, las fichas específicas, el proceso verbal sería el acta o informe final o de cada una de las campañas, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, entre ellas sería el expurgo y, bueno, ejemplos, como digo, muy concretos. Aquí presento varios de ellos, insisto, muy brevemente, sucintamente, no se trata de leerlos, simplemente de señalar que esto es una realidad en los museos labelizados Museo de France y que en Saintes, por ejemplo, que está también, bueno, pues al norte de lo que sería Bayona, a 300 kilómetros al norte de Bayona, muy en tiradas norte-norte, dentro de la misma región de Nueva Aquitania. Lo que se presenta aquí en concreto, pues es la aprobación de un plan de revisión decenal. Que, perdón, luego tiene toda la serie de sellos relativos a que tiene que ser transmitido a instancias superiores, que ya citaremos en otro momento, como lo que podría ser una delegación del gobierno, en el paralelo con la administración estatal española. Este plan de Recollement, este plan se presentaría con este detalle adjunto a la decisión. Aquí tenemos el acta de decisión municipal, pero este es el plan. Y el plan presenta, vamos, todo, objetivos, metodología, dificultades, medios que se tienen que prever, el calendario de las campañas, hasta la propia ficha que se va a utilizar en el recuerdo. Bueno, yo preparando esto decía, no sé, la sensación que me da, la reflexión que me trae es el papel didáctico que tiene este tipo de metodología tan estricta o tan rigurosa, ¿no? Porque habrá personas ahí que, vamos, ni siquiera quizá han visitado el museo, hablo de la población en general, pero hablo también de las personas que están posicionadas en toma de decisión, pues igual ni conocen los museos de su propia población y tienen responsabilidades políticas de decisión. Bueno, pues el carácter didáctico, digamos, de este tipo de metodología me parece interesante. Otro ejemplo, en este caso, sería un acta final que da cuenta de las campañas. Ahí se ven subrayado en amarillo a la derecha, campaña 1, campaña 2, campaña 3, en este caso por tipología de bienes patrimoniales, y conclusiones e incluso próximas operaciones a venir a cabo, ¿no? Y entonces, bueno, anexos que pueden ser entre ellos los expurgos, etcétera. Esto está situado también al norte, pero noreste de Bayona, muy cerquita en lo que es las Landas, si alguien lo conoce. Y este es un ejemplo de el Museo de Borda, que está más cerquita aún de Bayona, una horita aproximadamente, donde lo que vamos a ver es distintos resultados provenientes de ese trabajo de revisión. Uno de ellos, el que está a la derecha abajo, sería el de expurgo. Es decir, hay cosas que se van a
ítems que se van a incluir adecuadamente en el inventario porque no lo estaban hecho, otros van a salir del inventario y del registro y se van a desclasificar, y otros, bueno, con otras características se van a expurgar, pero no voy a entrar en los detalles. Las modalidades de expurgo están perfectamente detalladas, y vamos a ver algunos ejemplos. Destrucción del bien, desclasificación, inscripción indebida al inventario, reafectación a otro museo o incluso la transferencia de propiedad. Me gustaba presentar esta diapositiva porque en el sistema administrativo francés las regiones tienen mucha importancia y cada región está dotada de una dirección de patrimonio regional que nos convocaba muy a menudo, varias veces por año, a reuniones bueno, de todo tipo, sobre todo coordinadoras, etcétera, y en cuanto a metodología. Y aquí esta diapositiva, que es de muy mala calidad, pero la hice en una de esas sesiones donde, como veis, está el tema de la desclasificación del inventario y se utilizó para ello incluso este pictograma de la radiación en cuanto a otra acepción etimológica, ¿no? Bien. Otro ejemplo, ya para entrar en una de esas casuísticas, digamos, en la casuística del expurgo, puede ser estos los museos de l'Aveyron. Bueno, ya ni los voy a ubicar, pero está más al norte también, noreste de Francia, donde una rueda, ahí Xavier quizá y algunos otras colegas que nos estén oyendo y viendo, pues habrán tenido este tipo de experiencia ante una rueda que finalmente pues lo que acaba es porque la materia es así, etcétera, etcétera, pues orgánica, pues en una situación de práctica destrucción. Ese es uno de los apartados, digamos, bien, como lo es otro para este museo de Guérande. Guérande es muy famosa por su sal, y la radiación del inventario, el expurgo, aquí se va a hacer por inscripción indebida. Y, por ejemplo, en este caso, pues son 2 muebles en madera que estaban ubicados antes en la zona de recepción del museo y resulta que se habían incluido en el inventario y, bueno, se decide que no tienen carácter y valor patrimonial suficiente para formar parte de lo que es el inventario de bienes culturales, ¿no? del Musée de France. Hay momentos y casos muy específicos en los que la decisión, luego vendrá quizá la municipal, pero, in fine, pero la decisión tiene rango de ley. Y es el caso concreto en Francia de lo que fue la incautación de bienes en una época histórica pues, triste, oscura de Francia, como fue la ocupación nazi de una gran parte del territorio y también la colaboración por parte del gobierno francés, ¿no? Dicho el gobierno de Vichy. Estamos hablando de la segunda gran contienda, guerra mundial, 39-45, y donde efectivamente es una ley la que va a proceder a derogar el principio de inalienabilidad para permitir la restitución de algunos de esos bienes a sus legítimos propietarios. Y hay otros ejemplos, por supuesto los hay en el Louvre, en el Musée d'Orsay, etcétera, etcétera, en patrimonio nacional, digamos, y museos nacionales o grandes museos nacionales franceses, pero el Château de Compiègne, por ejemplo, pues tenía esta escultura de cera que ha ya, como se ve aquí muy bien y se entiende, yo creo, a los descendientes de un abogado judío, pues le ha expoliado durante esa segunda mundial, le ha devuelto, digamos. Esta noticia, escrita por Alix Guillot, y se ve debajo el crédito, debajo de la fotografía, si veis France 3 Picardie, Francia 3 Picardie, es una de las cadenas de televisión públicas de Francia. Es una del regional, en este caso. Y por eso he utilizado esta imagen, ¿no? Para volver a insistir en las que puede ir aparejada a todo este tipo de operaciones y decisiones. Bueno, y aquí se llega a una orden ministerial que, después de esa ley general, la orden ministerial es específica para este bien. Bueno, volvemos un momentito al museo. Esta es una colega majísima,
Audrey, Zaragoza, pero no la única, sino que eran un equipo de 3, 4, 5 personas en un momento dado, álgido de la campaña o las campañas las que se ocupaban, en este caso, en la colección de arte gráfica, de artes gráficas de lo que era este Récolement. Y me da pie a entrar en otra modalidad que es la del digamos, esta revisión, lo que trae como consecuencia a veces, en nuestro caso ya veréis que el PSC no es el Partido Socialista de Cataluña, sino el proyecto científico y cultural del museo. En este caso se ve a la izquierda en el gris sala de cuarentena y fue una de las campañas que atacamos por realmente de sala de cuarentena tenía parte, pero era sobre todo un almacén y fue el almacén al que en un momento de crisis, no me da miedo la palabra crisis, tuvo que hacerse por urgencia ahí, tuvo que ubicarse ahí, perdón, por urgencia poligráfica importante de vidrio, de negativa, y luego hubo que tomar ausencia también, ¿no? Decía que el Ministerio de Cultura, el servicio siempre sistemáticamente, en este caso para noticias relativos al tomos sobre, aquí estaba la ya que el reglamento está en cuestionario, se hace la referencia también a la... Sí, bien, creo que estáis ahí, disculpad, no sé, me dice que la conexión es inestable y ha sido desde, no sé, desde el momento que presentaba a Audrey, creo, y al equipo, bueno, un equipo en fin, muy eficiente que trabajó en estas campañas. Esto es una, si es que se ve, espero que sí, es el índice, el sumario de lo que es una de las memorias internas a la Junta de Patronato, etcétera, donde se explicita pues todo lo que íbamos haciendo cada año. Esto creo es la del 13 y veis ahí también a la derecha se ve en negrita las perspectivas a partir del 13 de junio de 2014. O sea que estamos en el final del primer periodo de la primera revisión decenal. Aquí, con esas estadísticas se hacen este tipo de balances por parte ministerial o la Dirección de Museos de Francia y el Servicio, perdón, de Museos de Francia, y ahí simplemente a la izquierda está el balance general y a la derecha el de Aquitania, donde veíamos con ese código de colores verdes, etcétera, que bueno, pues ni tan mal para para una primera revisión decenal, que la verdad es que la puesta en marcha, etcétera, pues fue complicada, compleja. Y aquí en las flechitas amarillas está la línea ahí, en horizontal, la línea relativa al Museo Vasco de Historia de Bayona, donde simplemente diré ahora que en la evolución cromática se va viendo que vamos pasando de un rojo en los primeros años, 2010, yo estuve ahí del 7 al 18. Del rojo se va pasando al naranja, se va pasando al amarillo, se va pasando hacia el verde, ¿no? Se va progresando. Terminaría quizá ya prácticamente con lo que son estos aspectos de perspectivas y qué ocurre después de la revisión, del Récolement, y en nuestro caso fue, con fecha de 2016, fue la presentación ya y la aprobación por parte de nuestra autoridad de tutela de un proyecto científico y cultural relativo al museo, en el que de nuevo se explicitaba muy claramente lo que era esa revisión, un inventario retrospectivo que había que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a extender aquí, pero la siguiente campaña el siguiente plan termina este año 25, a 31 de diciembre del 25, y veremos cuáles son las consecuencias, ¿no? Y yo quería terminar, primero, dando un poco color, son las dos últimas diapositivas, dando un poco color ha hecho la referencia Joaquín a lo que son la experiencia que tienen más las bibliotecas, etcétera, y estos tres sellos, el de desherbage, que sería deshiervar, a la izquierda en la imagen marina, salida de las colecciones, pilón, pilón, martillo pilón,
como destrucción práctica de este elemento, de este ejemplar. Bueno, pues yo creo que todo ello lo que tiene que ir acompañado es de una reflexión como elemento fundamental de la metodología a aplicar. En nuestro caso, en el Museo Vasco de Bayona, y creo, si no ya me lo dirá Xavier, en Gordalloa debería haber un ejemplar de este amplio volumen en cuanto a reflexión coral, compartida, colegial, poliédrica, sobre, en este caso era qué tiene que quedar del presente en los museos de sociedad, pero habiéndolo releído, yo creo que hay enseñanzas también para lo que ya tenemos acumulado en nuestras colecciones. Y a modo de aportaciones para la reflexión, esta reflexión compartida, perdón por la pequeña errata ahí, el interés de dotarse de un marco legislativo y de procedimientos claros, eso es fundamental, y que esos procedimientos claros se den a conocer adecuadamente, sobre todo a las personas encargadas de llevarlos a cabo. La importancia de valorar esos trabajos, son trabajos de bambalinas, en bambalinas que se dice, en retaguardia, y es importante, no son tan lucidos como la inauguración de la exposición. Comunicar adecuadamente estas tareas, ahí los ejemplos que he querido poner, insertarlos en un contexto más amplio, el de una política y gestión de colecciones que nos lleve a esa reflexión, ya digo, incluso a priorizar y redactar estrategias o elaborar estrategias. Y yo creo que la base de actuación museística tiene que ser determinada por esa reflexión. Y por eso quería terminar con esto que de las lecturas hechas últimamente, pues traía que esa revisión no tiene que ser vista, la aproximación no debe ser la de un procedimiento administrativo, sino más bien la de una actuación intelectual referida a nuestras colecciones. Así que con eso termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y me tenéis en el Gmail que pone ahí, los datos los tiene también la organización y en el Museo de Máquina Herramienta, encantado de saludaros en cualquier ocasión. Eskerrik asko.